Buenas noches, ante todo, buenas noches, hermanos. En primer lugar, dar gracias al Señor por este tiempo, que es un privilegio estar aprendiendo acerca de la verdad de nuestra vida en Cristo, ¿no? Y acerca sobre el tema que dio la semana pasada el pastor, que cambia la cultura, ¿no? Y creo que nosotros ya estamos avanzando ya un poco entendiendo lo que Dios tiene para nosotros, y ya lo tenemos por entendido ya que lo único que puede cambiar la cultura es el Evangelio, ¿no? Es la palabra, ¿no? Y meditar más en la palabra, que día a día nos redarguye, ¿no? Siempre como dice, a cada emoción que podamos tener nosotros, porque las emociones nacen debido al sistema, ¿cierto? El sistema lo que nos ofrece son emociones, son realidades, no verdades, ¿no? ¿Y qué es lo que puede cambiar la cultura, nuestra cultura, que venimos nosotros ya nacidos bajo un sistema cultural, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que podría cambiar? Yo les comparto que en mi vida cultural, como dice, todo lo que he adoptado de mi familia, la cultura, toda la educación, lo único que ha podido cambiar es el Evangelio, ¿no? El Evangelio que llegó con amor a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? Derramando su sangre y dándome una vida nueva en Él, ¿no? Y bueno, es lo único que emanar solamente en su palabra día a día, meditar, como dice su palabra, de día y de noche, ¿no? Es lo único que puede cambiar la cultura en este mundo, en esta sociedad, es la palabra, y seguirla, como siempre nos manifiesta, ¿no? De día y de noche, en todo tiempo, meditar la palabra, y siempre recordar también que la palabra nos va a redarguir y nos va a confrontar en todo tiempo, y al confrontarnos hace que cambie nuestra manera de pensar, nuestra cultura, día a día, hermanos. Bueno, eso es lo que yo puedo aportar en este tema. Gracias. Gracias, hermana Lucy. Muchas gracias. Víctor Hugo, por favor. La clase 17 y 16, perdón, hablamos sobre lo que cambia la cultura. Hablamos sobre el problema del mundo, es que cuando el mundo ingresa en un problema cuando se predica el Evangelio. Hablamos sobre cómo el ser humano está atrapado en el mundo, sobre el ser humano por naturaleza es idólatra, y siempre el sistema va a querer que el ser humano se pegue a la idolatría, y el ser humano se puede enfocar en lo que uno es santo de muchas cosas, ¿no? Perdónenme, hermano, primera vez que salgo, no lo digo en público, lo siento. Perdónenme. Hablamos sobre, también sobre la solución a los problemas, la raíz que nos conlleva a que seamos como somos, ¿no? Y que solamente con el Evangelio y rendir el corazón a Cristo vamos a salir adelante. Solamente el Evangelio, no me va a servir nada la teoría si no lo practico, no lo ejecuto. Perdone. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Una persona más. Joy. Buenas noches, hermanos. Bueno, la clase pasada vimos el llamado que cambia la cultura. Solo el Evangelio puede cambiar nuestra cultura o el sistema que está impuesto en el mundo, ¿no? Sabemos que esta cultura, este sistema, lo impregna el enemigo, y como en Hechos 4, 1 al 22, cuando Pedro y Juan, ¿no?, narra ahí varios sucesos que pasaron. Por ejemplo, ellos fueron y predicaron, hicieron una sanación, ¿no?, con un hombre que estaba ahí por años oprimido, ciego, y después los sumos sacerdotes, Caifás y los demás, querían que callar, ¿no?, lo que se había hecho. Actualmente pasa lo mismo, ¿no? Como Cristo no vende, y aparte quieren ocultar la verdad, ¿no? Quieren que la gente siga bajo ese sistema y bajo esa cultura. También
nos dice que el hombre está atrapado en su propio camino. Y por eso mismo ellos no quieren ver la verdad, ¿no? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen, ¿cómo se llama?, correctos, pero su final es camino de muerte. En Hechos 13 se hablaba, por ejemplo, acerca del brujo que engañaba a la población, ¿no? Y ¿cómo se llama? Luego Pablo lo volvió ciego, y el procónsul, o sea, gente que está también en el poder, en el gobierno, vio o estaba siendo influenciado también por esa adivinación. ¿Y qué es lo que busca, como dice Satanás? No solamente estar, como dice, influenciar o dominar bajo el sistema con las personas que están a pie, sino también tanto en los poderes, ¿no? En el poder de gobierno. Y la gente, ¿qué es lo que busca? Son, ¿cómo se llama?, respuestas rápidas, fáciles, ¿no?, a lo que ellos necesitan. Es por eso que ellos buscan, como dicen, los adivinos, los hechiceros, y en estos casos hablaba de esto, ¿no? Jesús, a la misma vez, tuvo una especie de, ¿cómo se llama?, de confrontación ahí, bueno, con sus discípulos, con Pedro, cuando él se transfiguró. Elías y Moisés aparecieron justo cuando él estaba ahí, y entonces, justamente en el pasaje Marcos 9, ¿no?, decía que Pedro quería construir una enramada para ellos, y era porque ellos tenían, como dice, en la cabeza, ¿no?, Pedro tenía, como dice, usted había comentado de que lo tenían como lo más alto, ¿no?, tanto íconos, ¿no?, y ellos lo tenían lo más alto. Entonces Jesús quería demostrarle a él y a todos sus discípulos que no quería ir en contra de eso que tenían enraizados en la cultura, en el sistema, y luego se desaparecen ellos y del cielo, como dice, sale una voz, mi hijo amado, ¿no? Entonces Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y a sus discípulos. Yo veo de que, para concluir, que el sistema está enraizado en nosotros, bueno, estaba en nosotros, ¿no?, pero en el mundo está enraizado y domina y predomina, pero solo la verdad del Evangelio nos puede hacer libres, ¿no? Y a verdad de estas clases venimos a tener el entendimiento verdadero de lo que Cristo vino a hacer en este mundo, ¿no? Gracias, Joel. Amén. Entonces, sí, vimos que la cultura que cambia, el llamado que cambia la cultura, y obviamente es el llamado al Evangelio. Ese es el llamado que nosotros tenemos que tener en claridad. Hoy estamos entrando ya a nuestra clase, nuestra lección número 17, y el tema de hoy día es las respuestas de Dios. Ahora, bueno, a mí particularmente me gusta mucho porque hay mucha verdad en todo lo que vamos a ver hoy día, pero tenemos que poner algunos puntos sobre las IES, ¿no? Es decir, muchas veces la mayoría de creyentes ven a Dios desde un ángulo, ¿no?, como un aladino que está disponible para cumplir sus deseos, sus necesidades, que les permita continuar con su vida, que se ve alborotada y afectada ante un problema o una dificultad grave. ¿Por qué la gente recurre a Dios? ¿Por qué la gente busca de alguna manera a Dios? Simplemente por eso, porque ellos quieren continuar con su vida, pero cuando su vida encuentra un tropiezo, se ve alborotada, se ve afectada, no salen las cosas como necesariamente quieren que salga, entonces ellos quieren buscar a un Dios, pero un Dios conforme a ellos, no un Dios conforme a Dios, sino un Dios conforme a ellos. Entonces, sin un entendimiento claro de Dios, de quién es Dios y de los planes de Dios, el creyente siempre va a hacer sus oraciones conforme a sus necesidades. Esto, estoy hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros tenemos establecidos 3 tipos de personas. Unos son los contactos, que son la gente que queremos alcanzar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Usted debería decir amén, porque es la gente que yo quiero alcanzar, que usted quiere alcanzar. Otros son los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Son todos aquellos que están en el proceso. Creen en el Señor Jesucristo, pero están en el proceso. ¿Por qué están en el proceso? Porque el creyente no tiene la claridad todavía del Evangelio, pero ya su vida ya es salvo. Y el otro tipo de persona es el discípulo. ¿Y quién es el discípulo? Es el que da fruto, el que tiene un entendimiento, también está en el proceso, pero ya tiene un entendimiento claro referente a quién es Cristo en su vida.
Entonces, sin un entendimiento claro de Dios y de sus planes, el creyente siempre va a pensar sus oraciones conforme a sus necesidades. Esto es típico, es rutinario, es lo común, es lo que diríamos en un 97% de la población de la iglesia cristiana es y hace, y esto hemos sido parte de todos nosotros y ahora estamos aprendiendo a salir de ese estado. Ahora, si Dios no nos da lo que pedimos, entonces, estoy hablando del creyente, por si acaso, vamos a tener una crisis de fe, creyendo que Él ya no nos responde, creyendo que Él no nos ama. En respuesta a las oraciones del creyente, el Señor va a usar los problemas y las circunstancias para abrir esa mente cerrada que tenemos. Nuestra mente no está cerrada al conocimiento humano, no está cerrada al conocimiento de la Biblia. Hay mucha gente que conoce la Escritura, puede inclusive recitarla, pero nuestra mente está cerrada y nuestro corazón está endurecido hacia el reino de Dios y su justicia, hacia el entendimiento correcto de quién es Cristo y cuál es el propósito de Él y nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces, en respuesta a las oraciones del creyente, estoy hablando de la persona que está en el proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Señor va a usar sus problemas, los problemas y las circunstancias para abrir esa mente cerrada al reino de Dios, ese corazón endurecido. De esta manera, Él va a conducir a esa persona para que pueda entender quién es Dios y cuáles son sus planes. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando vemos un pasaje que tenemos que ya aprenderlo de memoria, como el Salmo 32:8, ¿cuántos ya se lo están aprendiendo? Lo hemos repetido el domingo, lo repetimos el jueves, lo repetimos el martes. Ocasión que tengo para repetirlo, lo repito, hasta que quede grabado, amén. Tiene que estar grabado. Entonces, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor, ¿no? Y luego dice, no seas como el caballo o como el mulo, ¿sin qué? Sin entendimiento. Que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, la madurez espiritual no se trata de cuánto sabemos o cuánto conocemos, sino consiste más bien, la madurez espiritual consiste más bien en aprender a caminar por el camino en que debemos andar. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, ¿verdad? Planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Eso está clarísimo. Pero la mayoría de nosotros caminamos el camino que nosotros creemos que debemos caminar. Y no caminamos el camino que Dios nos ha llamado a caminar. Es por eso que en el verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Por eso es que cuando vemos un salmo, cuando dice lámpara a mis pies, es tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hay una claridad de entendimiento, entonces el creyente que comienza a entender el plan de Dios, las cosas que Dios tiene para su vida, no puede ser engañado, a menos que se desconecte. Cuando el creyente y hablando ya del discípulo, los discípulos no pueden ser engañados, porque ya vamos a ver en el desarrollo, vamos a ver cómo ellos consiguen el entendimiento que necesitan, el básico, que es un pilar necesario, es la base para poder caminar en la vida cristiana y hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, Dios quiere que pidamos con entendimiento y conforme a sus propósitos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar orando por las cosas que están conectadas con Dios y con su naturaleza. No con nosotros, porque no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Y yo sé que es fácil decirlo, pero es otra cosa hacerlo. Ahora, Dios quiere que aprendamos a discernir, es decir, la palabra discernir significa separar, ¿verdad? Quiere que aprendamos a discernir su voluntad, que oremos para que su voluntad se lleve a cabo y que hagamos nuestra parte en su cumplimiento. Cuando lo entendemos, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a enseñar cómo debemos orar. Porque tenemos que aprender a orar, amén. Tenemos que aprender a orar. El problema está cuando nosotros no entendemos ni podemos ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Por qué no las podemos ver y no podemos entenderlo? Porque oramos conforme a nuestro criterio.
La mayoría de veces lo hacemos conforme a nuestras necesidades. Entonces, un versículo como Jeremías 33:3, que se conecta con el mismo pasaje que hemos leído en el Salmo 32:8, dice: clama a mí y yo te responderé. El clamor es necesario en la vida del creyente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros vemos un pasaje como en el caso de Daniel, en Daniel 10:12, cuando la Biblia nos enseña que él tuvo un ayuno de 21 días. Y él, en sus propias necesidades, en sus propias fuerzas, él quería hacer las cosas. O sea, no estaba haciendo algo malo, ojo Daniel. Él estaba actuando conforme a lo que él creía. Pero no había una claridad de entendimiento. Pero cuando él ya no pudo hacer absolutamente nada, o sea, él se dio cuenta como que no le daba respuesta, Dios simplemente lo que hizo fue humillarse. Señor, ya no sé qué hacer. Ay, ay, ay. Y ahí vino la respuesta. El ángel vino, entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón, ¿a qué? ¿Por qué qué es lo que el Señor nos va a enseñar? ¿Qué es lo que nos va a ¿Qué es lo que Él nos va a enseñar? Nos va a enseñar ¿qué es lo que va a hacer? Te haré entender y te enseñaré. ¿Qué cosa es lo que Él nos quiere hacer entender y qué es lo que nos quiere enseñar? Su voluntad, sus planes. El camino por donde debemos andar o seguir, como lo dice en el Salmo. Entonces, el día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, dice, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Sus palabras no fueron oídas porque Él hizo huelga por 21 días. Señor, si no me contestan, me muero de hambre. No fue así. El ayuno tiene un plan y un propósito. La oración, el Señor Jesús mismo nos enseñó a orar. Y no solamente lo vemos en el ejemplo de oración que Él dio, sino lo vemos en su propia vida. Él oraba para conocer qué era lo que Él tenía que hacer, siempre. Entonces, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedir en primer lugar? En primer lugar, nosotros debemos pedir por entendimiento. Amén. Diga conmigo: entendimiento. ¿Qué es ese entendimiento? Es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La base que mueve el mundo y la base que mueve el reino de Dios es el Evangelio. Vamos a ver por qué. Veamos, vamos a leer Efesios capítulo 1 y voy a leer desde el verso 15 al verso 23. Y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, está hablando el apóstol Pablo, y de vuestro amor para con todos los santos, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, del 15 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Ahora, alumbrando, ¿qué es lo que va a hacer el espíritu de sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él? Va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para saber, ¿qué cosa? La esperanza. ¿Qué esperanza? A la que Él nos ha llamado. Cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria? De su herencia en los santos. Es decir, y ahí añade, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿verdad? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?
¿Cómo debemos de pedir? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al mismo Efesios, pero vamos al capítulo 3 y vamos al verso del 14 al 21. Y el mismo apóstol Pablo diciéndole: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A la misma iglesia otra vez, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y ahí lo dice, ¿no? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué es necesario que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior? ¿Qué es lo que cada vez que nosotros vamos comprendiendo las escrituras, qué cosa se fortalece? Nuestro hombre interior. Amén. Dice, ¿para qué es necesario que el hombre interior se fortalezca? El verso 17 lo dice: para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿A fin de qué? De que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Es decir, en Cristo, en la obra que Él ha hecho, en el Evangelio. Seáis, y ahí en el verso 18 lo dice, plenamente capaces ¿de qué? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el amor que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué debemos pedir? Por entendimiento, porque el hombre interior sea fortalecido para comprender. Nosotros no vemos, cuando Pablo, vemos una parte donde cuando Pablo está orando por su discípulo, por Timoteo, le dice, y no te olvides, le dice, ¿no? No te olvides de tomar tu copita de vino. ¿Por qué no lo sanó? Si el enfoque, porque sabía que Timoteo tenía un problema del estómago, el enfoque que el Señor siempre tiene es el crecimiento. Ahora, ¿qué más debemos pedir? Debemos pedir por su propósito en nuestra vida. Amén. ¿Qué significa eso? Que nos revele cuál es su plan. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Hermano, porque si vamos a hacer cualquier cosa menos el plan de Dios, estamos haciendo cualquier cosa. Yo sé que suena... sí, suena reiterativo, suena vano, pero en realidad no contribuye a nada. Todo lo que en Every Nation se dice, ¿no? Y el pastor Steve siempre dice esto, todo lo que no contribuye al enfoque, no lo tomamos. Todo lo que nos desenfoca, no lo tomamos. Nosotros no perdemos tiempo, dice. Venían y hacían ciertas actividades para que todas las iglesias participan. Nosotros no participábamos, dice, porque estábamos enfocados en la visión, hacer discípulos. Pero para ser discípulos tenían que entender el Evangelio, tenían que tener la claridad. Entonces, debemos pedir que Dios revele cuál es su plan para nuestra vida. Amén. Y lo más importante, que nosotros podamos caminar en ese plan. Claro, porque podemos decir, Señor, quiero que me digas el plan, y el Señor te muestra el plan. ¿Y ahora cómo lo hago? Voy a mostrarles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Dios le reveló a Noé cuál era su plan. Primero le dijo que el mundo iba a ser anegado, ¿verdad? Se lo dijo a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Y luego Dios le dijo, vas a construir un arca. Y Noé la construyó como él quiso, como a él le pareció. Él agarró y dijo, un arca, voy a ver a Google cómo se construye. No, él agarró y tuvo que esperar a que Dios le dé las instrucciones exactas de cómo era la construcción del arca. Dios le dio el plan, pero también le reveló cómo tenía que construir el arca. Dios tiene un llamado para nosotros. Pero una vez que tenemos el llamado en nuestro corazón, tenemos que pedirle a Él que nos revele cómo ese llamado se va a producir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer. ¿Por qué?
por su buena voluntad. Entonces, tenemos que pedir por su plan y que ese plan nos sea revelado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez que uno entiende, entonces Dios comienza a responder nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque las oraciones que el Señor responde son las oraciones que están conectados con Él. Amén. Ahora, las respuestas de Dios, hermanos, siempre me están diciendo algo. Siempre nos están diciendo algo. Cuando tú clamas a Él, Él siempre responde. ¿Cuántos saben que es así? Pero cuando no entiendo, entonces va a comenzar a traer respuestas que no he pedido. Pero Señor, yo no te pedí esto. Pero Señor, yo te he pedido esto. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Me va a detener en el camino, va a permitir que pase por situaciones difíciles, probablemente va a permitir que pase situaciones extremas, situaciones que no me gustan. Eso va a ocurrir. Dios mismo va a comenzar a incomodarme, ¿no? A empujarme, a moverme. Amén. Para los que están casados, la esposa es bien usadita para esas cosas. Amén. Y lo digo con mucho cariño, ¿no? Porque amo a mi esposa y ella siempre está. No está, pues no está. Aprovecha. Sí, mi amor, ¿no? Pero va a ver el video. Entonces, Dios mismo va a comenzar a incomodarnos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta dónde estamos. La primera pregunta que Dios le hizo al primer hombre que pecó, le dijo, ¿dónde estás? No porque, eso no fue una pregunta porque Dios sea torpe, ¿no? Porque Dios sabe dónde está Él. Y Él mismo también sabe quién es Dios. O sea, esa no fue una pregunta que Él no pudiese responder. Dios le hizo una pregunta que Él sabía que Él podía responderla. Pero Él ya estaba ciego, ya estaba caído. ¿Dónde estás? Esa fue la pregunta que le hizo. Entonces Dios nos va a incomodar, ¿para qué? Para que nos demos cuenta dónde estamos y en qué situación nos encontramos. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo hacer algo y siempre Él va a llamar nuestra atención, va a tratar de jalarnos hacia Él, porque siempre la iniciativa es de Él, no nuestra. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque en el mundo, esto que estamos hablando es para los creyentes, ojo. Esto no lo estamos escribiendo, no lo estamos hablando, desarrollando para la gente del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita la gente del mundo? ¿Un curso de teología? ¿La escuela de la palabra? ¿Qué necesita? La gente en el mundo, ¿qué necesita? Ellos necesitan evangelio. La gente que no es creyente, ¿no? Suena mal, pero la Biblia los llama impíos a ellos. Porque están separados de Dios por su naturaleza. No por lo que hacen, es por su naturaleza. Por su naturaleza son impíos. ¿Y quién es el justo? El que ha sido justificado, el que es salvo. Ese es el justo. Entonces, en el mundo, ¿qué es lo que la gente necesita? Necesita evangelio. Pero ¿qué necesitan los creyentes? ¿Quién me dice qué necesitan los creyentes? ¿Ah? Exacto. Los creyentes necesitan entendimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a definir cómo estamos en la iglesia. Cuando nosotros comenzamos se les repartió a los discipuladores una hoja, solamente para que definan dentro de su grupo si las personas que están discipulando son creyentes o son discípulos. ¿Por qué? Porque necesitamos definirlo. Porque, ¿qué es un creyente? Es una persona que está aprendiendo, que está en proceso. ¿Tiene todo claro? No. Pero, ¿qué es un discípulo? Es alguien que esperamos que está también en el proceso, pero tiene el entendimiento
más clara. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el discípulo? El discípulo va a continuar con los planes de Dios. En su vida, para su vida es Dios. Amén. Eso no significa que tiene que estar en la iglesia, no significa que tiene que ser pastor, no significa que tiene que ser un evangelista o cualquiera del ministerio quíntuple. Y si Dios lo llama, amén, porque necesitamos que el ministerio quíntuple se desarrolle en la iglesia. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué hace el discípulo? El discípulo cumple el plan y el propósito de Dios. Su vida es el evangelio, porque tiene el entendimiento claro, vive para Dios. Entonces, muchos en la iglesia han creado su propio formato, una forma de acercarse a Dios. Y sin darnos cuenta, o sin darse cuenta, podemos caer en una religiosidad, o se puede caer en una religiosidad pensando que esa es la forma y la manera correcta de acercarnos a Él. Y caminamos de esa manera. ¿Por qué? Porque creemos que es lo correcto. ¿Por qué? Porque eso hemos recibido, porque eso se nos ha enseñado, eso hemos heredado. Y de alguna manera está grabado en nuestra mente, y es la manera en que muchas veces procedemos. Pero no nos damos cuenta, pero en determinados momentos podemos estar en la misma condición que estuvieron los fariseos. ¿Cuál era la característica de los fariseos? Eran religiosos, eran gente buena, ¿o no? Eran gente de obra, eran gente que estaban ayudando a los demás, eran la mejor gente del mundo, entre comillas, dentro de los conceptos de bondad y de buenos en el mundo. Ellos eran los mejores. ¿Pero qué? Se quedaron en la forma porque no entendieron. Entonces, si yo tengo un discípulo en esta condición, ¿qué es lo que debo aspirar? Tengo que aspirar de que llegue de ser creyente a ser discípulo. Esto de acá es una chambaza. Disculpen la expresión popular, sé que no es muy apropiada, pero es un chambón, ¿o no es así? Eso es lo más difícil. Hoy día, yo estoy conectado con los pastores de Lima, ¿no? Con las diferentes fraternidades, y vamos a tener el día de la evangelización mundial, donde toda la gente sale en un día determinado de todas las iglesias a evangelizar. ¡Ay, gloria a Dios! Sí, amén. Sí, pero evangelizar, hermano, podemos hacerlo en cualquier momento y no está mal. O sea, es una autocrítica. Pero Dios no nos mandó a hacer evangelismo. Claro, yo sé que regamos la semilla, sembramos una semilla. Pero si la semilla no tiene continuidad, ¿qué va a pasar? ¿Se va a perder o no se va a perder? Dios nos ha mandado a ser discípulos. Amén. Amén. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Llevar a la iglesia de este punto a este punto. ¿Y cómo se hace? Jesús lo dijo. Mateo 13, 19, creo que es. Sí, Mateo 13, 19 o Mateo 13, 23. A ver, pon los dos por si acaso. Primero 13, 19, ¿no? Donde habla acerca de la... Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es ese? Posiblemente puede ser un creyente. Recibe la palabra, pero al mismo tiempo no la recibe. Se queda sin entendimiento. El que la persona se quede sin entendimiento, ¿qué es lo que va a provocar en su vida? Va a adoptar su sistema. Tengo que ser bueno, tengo que portarme bien, ahora estoy yendo a la iglesia, me encanta el pastor, me encanta mi líder, me encanta la persona con la que estoy, pero simplemente va a adoptar algo que él o ella cree y diseñan un formato personal. Pero ¿qué dice el 23? 19-23. Y la Biblia es clara. Yo creo que nosotros estamos entrando de una iglesia del 30, en la misericordia de Dios podemos pasar al 60, amén, si cada uno hace un discípulo. Estamos hablando de duplicar, pero el reino de Dios es al 100%.
¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto es cierto digo que es... ¿Sí? ¿Ese era? Sí, 13. Sí, 13:23. Allá. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué? ¿Y qué? Otra vez, ¿y qué? Entiende la palabra. ¿Por qué? Porque el entendimiento es necesario. ¿Naces espiritualmente? ¿Te conviertes en un discípulo? No. ¿Naces espiritualmente y en qué te conviertes? En un creyente. No te conviertes en un discípulo. Te conviertes en un creyente. ¿Cuándo te conviertes en un discípulo? Cuando haces discípulos. ¿Y por qué haces discípulos? Porque has entendido. Pero es natural. No necesita, eso no se fuerza, ¿verdad? Debe salir natural. Entonces, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto, dice. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Entonces, las respuestas de Dios siempre me están diciendo algo. Cuando no entiendo, entonces Dios, como lo hemos visto, va a comenzar a traer respuestas que no hemos pedido, va a detenernos en el camino y va a comenzar a hacer cosas solamente para llamar nuestra atención. Va a permitir, no es que las va a hacer, va a permitir, que es muy diferente. Amén. Porque ya sabemos quién hace las maldades, ¿no? En el libro de Job sabemos quién es el malhechor, que lo que está buscando es hacer maldad sobre la vida del hombre. Y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Claro, si lo tienes sobre todo, ¿cómo no? Así cualquiera te ama, ¿no? Si le das todo a alguien, es tu fan número uno, es tu hincha, como dicen acá los muchachos. Entonces, si nosotros no entendemos este cuadro, vamos a seguir haciendo esto, creyendo que trayendo a la gente aquí es suficiente. Y el plan de Dios no es que la gente se quede estacionada en este punto. El plan de Dios es que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿verdad? Porque Él dijo que debemos enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado y luego bautizándolo. Pero ¿esto cómo va a venir? Con el entendimiento. Por eso es que Pablo tenía las cosas tan claras que lo que él hacía, él no estaba pensando de que si la persona estaba con cárcel, no importa si te vas a morir, pero muévete bien, o sea, hazme un discípulo antes que te mueras. ¿No? Puede sonar mal eso, ¿no? Suena hasta tosco, pero el Señor está pensando, en el caso de Pablo, Pablo está pensando en que ese no es el problema. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabemos? Porque Pablo mismo tuvo que pasar su proceso. Cuando él lo entendió, Romanos 14:8, 8:14, donde él dice, creo que es 14:8, donde él dice, si muero, por Cristo muero, si vivo, para Cristo vivo, o sea, que viva o que muera, del Señor soy, o sea, me da igual. No sé qué es mejor, dice, estar vivo o estar muerto, porque si estoy vivo es por causa de ustedes, le dice al pueblo, pero si estoy muerto ya estoy con Él. ¿Qué gloria más grande que es que estar con Él? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es un problema la muerte? No, nunca lo ha sido y no lo será para el creyente. ¿Pero para quién es un problema? Para el que le falta esto. Ay, ahora qué voy a hacer, ¿no? Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo vienen las respuestas de Dios y qué es lo que Dios hace y cuando la gente no entiende. Por ejemplo, vemos el ejemplo en Lucas 10 del 17 al 20. En Lucas 9 Dios manda a los 12 y en Lucas 10 manda a los 70. Es decir, manda a los discípulos, ¿para qué? Para que preparen el camino por donde Él iba a andar. Entonces, en Lucas 10:17 dice que regresaron los 70 con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad, les dice, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, ¿ellos qué hicieron? Fueron a los lugares donde Cristo iba a ir. ¿Fueron con una comisión o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, ellos fueron enviados a anunciar el reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que Jesús hizo en Mateo 4:17, preparando el camino para Él. Ellos fueron a anunciar a Cristo y fueron con la autoridad del Cristo, para que la gente vea quién era el Cristo. Porque ellos lo están diciendo, no, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa? Que Él les dio permiso de usar su nombre. ¿Para qué? Para que la gente vea que Cristo era el Mesías. Pero ¿quiénes tenían que ver eso? Los que tenían oídos para oír. Ahora, cuando ellos regresaron, ¿dónde se quedaron sus ojos? En los eventos, en las señales, en los milagros, en los prodigios. Satanás los desvió. ¿Los sacó o no los sacó? El mismo pecado que él tuvo. Porque cuando el hombre desvía su mirada, siempre Satanás va a hacer que nosotros nos miremos a nosotros mismos. ¡Ay, qué bonito hablas! ¡Qué bonito tocas! Mira cuántos discípulos tienes. Mira todo lo que estás haciendo. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál fue el reporte que ellos debieron dar a Jesús? ¿Cuál fue el reporte que ellos debieron de dar? Jesús les mandó a anunciar que el reino de Dios. Pero ¿cuál fue el reporte? ¿Cuál fue el reporte que ellos dieron? Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Ese era el reporte que esperaba Jesús? No, ese no era el reporte. Entonces, ¿cuál fue el reporte que ellos debieron de dar? Señor, hemos estado en Samaria. Bueno, a Samaria nunca iban a ir, probablemente, porque Samaria era un aprestado social para ellos. Pero, Señor, hemos estado en Galilea. Señor, hemos estado en tal lugar. Hemos estado en Belén. Hemos estado y han debido de mencionar todo lo que debían haber hecho. Pero trajeron ese reporte. Esa es la razón por la cual lo primero que hace Jesús es hablarles de la caída de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos ya habían desviado su mirada. ¿Y qué hace con eso? Los enfoca nuevamente. ¿A dónde? A su posición. ¿Para qué? Para que no se distraigan. Porque el enemigo es un experto en engañar y en desviar nuestra mirada. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos de cuidarnos de no tener un formato religioso. ¿Por qué? Porque a través de la religiosidad es donde el enemigo nos distrae, nos saca. Esta es la razón por la cual nosotros podemos entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a través de su amor y a través de la oración vamos a comenzar a ver las respuestas. ¿Cuántos quieren ver respuestas de Dios? Amén. Ahora, hasta el teléfono quiere respuestas. Ahora, Él va a comenzar a traer respuestas que no hemos pedido. Amén. Porque a veces pedimos, pero cuando pedimos y no entendemos lo que pedimos, Dios sí sabe lo que necesitamos. Y la respuesta que comienza a darnos no necesariamente es la respuesta que pedimos. ¿Qué respuesta nos da Él? ¿Conforme a quién? ¿Y qué respuesta quiero yo? La mía. Así somos. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Cuando no hay entendimiento, ¿qué provoca? Pare de sufrir, ¿verdad? Entonces, la persona que no entiende evangelio es triste. ¿Por qué es triste? Porque es una persona que está condenada a sufrir. Pero es creyente, viene a la iglesia, diezma, hace muchas obras. Pero ¿qué es lo que le pasa a ese creyente? ¿Qué necesita? ¿Y dónde viene esto? Del discipulado. Por eso el discipulado es importante. Ahora, Él va a permitir que esa persona pase por situaciones difíciles. El Señor no se salta ningún proceso. Si tiene que sufrir, tiene que sufrir. ¿Qué? Sí. Pero pastor, ¿no puede ser más fácil? Depende de ti. Depende de Él. Nosotros no podemos interponernos a Él.
Porque cuando el hombre es cómodo, y eso somos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso somos. Dios llama a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no obedeció, quien lo sacó fue Taré. Pero no sale él solo, sino sale Taré y sale Lot. Ya ustedes conocen eso, pero igual se lo vuelvo a mencionar. ¿Y por qué sale con ellos? Porque él estaba cómodo con ellos. La comodidad de Abraham, el confort de Abraham. Y Dios no le vuelve a mencionar palabra a Abraham hasta Génesis 15. De Génesis 12 a Génesis 15. ¿Cuándo le vuelve a hablar Dios a él? Cuando él está enrumbado otra vez en el camino correcto. Ya no está Lot, fue separado, y Taré ya había partido. Entonces, nuevamente Dios le vuelve a hablar. Lo vimos el domingo en el mensaje. Cuando escuchó Noemí la voz de Dios. Cuando ya su esposo estaba muerto. ¿O no fue así? Su esposo estaba muerto. Entonces, porque antes ¿a quién escuchaba? Al esposo. Pero cuando el esposo se murió, ¿qué escuchó? Que Dios había visitado Israel. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Retornar a Israel. Tienen que escuchar el mensaje del domingo. ¿Amén? Para los que no lo han escuchado. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir el Señor? Que pasemos situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. No seas como él, como el caballo o el mulo, que sin entendimiento, que han de ser sujetados, dice, ¿no? Con cabestro y con freno. Pero a veces es necesario. No solamente le pasó a Noemí con su familia, le pasó también le pasó también a Judá. Amén. Y a su familia. O sea, ellos no estaban conectados con el plan de Dios. Y en el caso de Judá ya sabemos que fue Tamar la que se conectó con el plan de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender. Dios mismo va a comenzar a incomodarnos para que nos demos cuenta de algo muy importante. ¿Dónde estás? Amén. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Y en qué situación estoy? ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es hacer su voluntad en nosotros. Entonces, por ello es que la pregunta que tenemos que hacer es que si lo que estás pasando, lo estás entendiendo. ¿Estás entendiendo lo que está pasando? ¿Estás entendiendo tu situación? Es decir, ¿entiendes tu situación actual? ¿O solo te estás lamentando? ¿O solo me lamento? ¿Estás sufriendo? ¿O simplemente ya te... Porque a veces el sufrimiento también se hace parte de un masoquismo. Ay, pobrecito yo, pobrecita yo. Bueno, eso no pasa acá, ¿eh? Pero igual lo digo, por si acaso. Entonces, a veces nos resignamos y creemos que eso es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es esto, aunque va a ocurrir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entender. ¿Para qué? Para andar por el camino que debemos seguir. ¿Qué camino es ese? El que Él preparó. Amén. Jeremías 29:11. ¿O no es así? Porque yo sé los caminos, los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Ahora, no debemos olvidar que Dios tiene los planes para nosotros, pero nosotros, si no entendemos quién es Él, si no lo conocemos verdaderamente, nos vamos a quedar acá. Y no es malo ser creyente, porque el creyente es una persona que ha creído en Cristo, pero aún no entiende y no puede comprender su vida, su situación. No puede comprender por qué está pasando lo que le está pasando. Muchos hemos recibido a Cristo sin entenderlo. Y cuando uno no entiende a Cristo, esa es la consecuencia, sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Tengo que orar por entendimiento. Amén, lo hemos visto al inicio. Nuestra oración, ¿por qué debe ser? Más plata, más trabajo, más familia, más no sé qué cosa, pero que se cumplan mis sueños, que se cumplan mis planes, que se cumplan mis pedidos. Esa no debe ser nuestra oración. Para los que estamos en Cristo es entendimiento. Señor, enséñame el camino por donde debo de andar. Muéstrame, guíame, dirígeme.
Entonces tenemos que saber quién es Cristo, porque esa es nuestra base. Tenemos que saber lo que Él ha hecho, tenemos que comprender, porque si no comprendemos quién es Él, no vamos a poder valorar lo que Él ha hecho. Si no valoramos lo que Él ha hecho, entonces el cristianismo, nuestra vida como creyentes, se convierte en una vida de domingo. Ese es el otro gran problema. ¿Cuál es el otro problema? Que son creyentes los domingos. Pero eso no pasa acá, ¿verdad? Somos creyentes de domingo. O sea, los domingos, iglesia, modo iglesia, ¿no? Tengo que dirigir las alabanzas, tengo que tocar, tengo que servir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Modo iglesia. Pero eso no es. O sea, cuando no hay entendimiento, nos convertimos en creyentes. No es malo ser creyente, el problema es quedarse aquí. Porque lo que Dios quiere es que pasemos de ser creyentes a ser discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que van a transformar el mundo. Son los que van a cambiar la cultura, el llamado que cambia la cultura, la lección que vimos la semana pasada. Entonces, tenemos que entender quién es Cristo, lo que Él hizo. Tenemos que entender cuál fue el resultado de lo que Cristo hizo en mi vida. No, yo sé que Jesús murió por los pecados del mundo. No, no, Él murió por mi pecado. Él me liberó a mí, me hizo libre a mí. Entendí que fui rescatado. No sé si me dejo entender. Puedo cantar libre soy, amén. Puedo cantarlo. ¿Por qué? Porque es mi vida. Ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar, la experiencia real, personal, genuina, auténtica. No una persona que está persuadida, no una persona que tiene solamente conocimiento. Entonces, esa es mi base y mi punto de partida, y si yo entiendo esto claramente en mi vida, entonces todo lo demás va a venir como añadidura. ¿Por qué? Porque busca el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a ocurrir? Todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Miente Dios? No, Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho va a ser. Amén. Entonces, una vez que entiendo bien a Cristo, cuando recién entiendo quién es Cristo en mi vida, y esa es la parte más difícil. No, pastor, pero yo ya sé quién es Cristo. Esa es la parte más difícil. Porque no estamos hablando de conocer, no estamos hablando de saber, no estamos hablando de esto. Porque una cosa es saber, conocer, ¿no? Como antiguamente en los colegios, ¿qué nos enseñaban? A memorizar. No, tú tienes que darme el concepto tal cual como está en el libro. Y lo memorizábamos, pero ¿lo entendíamos? No. Algunos sí, ¿no? Los más inteligentes, los más inteligentes. Bueno, yo no era de esos, porque yo también memorizaba. Pero ¿qué pasa? Ahora todo lo que vivo, cuando comienzo a entender quién es Cristo, recién voy a poder entender cuál es su plan y su propósito. Ahora, todo lo que vivo, voy a empezar a vivirlo con ojos de evangelio. Amén. Estos son nuestros ojos. Evangelio. Todo lo que miramos es conforme al evangelio. Y cuando eso ocurre, ¿qué va a pasar? Lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Esto, hermanos, es una oración del corazón. Nosotros lo leemos, ¡ah, qué bonito! No, no, esto es su vida del apóstol Pablo. Esto es su testimonio. Esto es la verdad en él. Porque cuando él inicia, él hablaba del evangelio. Pero luego él habla y él dice mi evangelio. ¿Por qué dice mi evangelio? Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente, hay una doctrina que dice que Pablo tuvo un evangelio diferente, pero él no se está refiriendo a eso. Cuando él habla de mi evangelio, él está diciendo de lo que Cristo hizo por mí, cómo transformó su vida. Entonces, ¿por qué él puede decir eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué puede decirlo? ¿Por qué? Exacto, porque ahora hay entendimiento. Y cuando hay entendimiento,
Por eso es que Pablo podía decir, yo ya no peleo como golpeando al viento, porque antes peleaba golpeando al viento. Hermanos, estaba con mi esposa meditando, los dos ahora temprano, y justo nos paramos en ese pasaje donde los discípulos estaban, y no eran cualquiera, eran los pescadores. No eran cualquiera de los discípulos, eran los pescadores que estaban en medio del mar y Jesús se había quedado dormido. Mira, no eran improvisados. No es que ellos salieron a pescar ellos no eran improvisados, eran gente experta. Pedro y toda su comitiva que estaban ahí, eran gente experta. Tuvo que ser muy grave lo que pasó en esa tormenta que los atemorizó a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a despertar al Señor. Señor, ten piedad, ten misericordia. ¿Qué esperarían ellos de Él? Pero tú no ves ahí que el Señor, demonio inmundo, fuera en el nombre de Jesús. ¿Ves que Él hizo eso? ¿Está echando fuera demonios ahí? ¿Acaso contra qué está peleando? No está peleando contra nada. Lo único que hizo es viento, calma, o ten calma, ¿no? Según la versión que la leas. ¿Y qué ocurrió? Inmediatamente se hizo bonanza. Automáticamente. ¿Echó fuera algún demonio? A veces nosotros podemos pensar de que son demonios los que nos están atormentando, pero muchas veces es nuestra falta de entender las cosas que Dios quiere hacer. La falta de entendimiento no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Entonces, Él pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha entendido. ¿Qué es lo que Él entendió? Que todo lo que le pasa es para la gloria de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo que todo lo que me pasa? Ay, pastor, me fracturé un brazo. Gloria a Dios, ¿por qué habrá sido? Ay, pastor, qué malo, ¿no? Una oracioncita, pues, ¿no? Porque hay gente que me llama, pastor, una oracioncita, pues, y no está mal, ojo. Con eso tampoco estoy diciendo que no llamen para orar por ciertas cosas. Pero Dios sabe o no sabe, o a Dios le fue ajeno que se te rompe el brazo. ¿Acaso no conoce el futuro? No estoy hablando de ti, estoy hablando de cualquier persona que puede pasar eso. Pero ¿cuál es el punto ahí? No vamos a los hospitales, no estamos yendo a las cárceles. Yo sé que cada persona tiene su ministerio, pero de repente hay alguien que Dios ama tanto que por ese te envía ahí al hospital, te envía a la clínica. Ah, pastor, ya estoy bien, qué bueno. Cuéntame, ¿qué más hiciste? Ah, sí, había una persona ahí que sí, pues sí. No quería hablarle, pero tuve que compartirle. Y así pasa. Y a pesar de que contigo sin ti, y cuando digo contigo sin ti me refiero porque no depende de ti, depende de lo que Él hace. Pero en el momento que comienzas a compartir, el Evangelio se abre. Por amor a alguien a quien Dios está anhelando. Porque la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Entonces Pablo lo entendió y cada discípulo lo entendió. Y por eso ellos se gozaban en medio de sus problemas. Por eso es que en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 2, ¿cómo puede ser masoquista este hombre en decir lo que va a decir? ¿No? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo va a estar en gozo una persona que está en prueba? ¿Por qué está en gozo? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero ¿por qué está en gozo? Porque he entendido, ya. ¿Qué más? Porque he entendido es verdad, pero ¿por qué más? ¿Saben? Porque esa persona va a comenzar a ver los planes de Dios en su vida. Por eso está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a ver la mano de Dios en medio de su vida. Dice, y es lo que dice en este verso, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, de lo que estamos hablando
estamos hablando de algo que necesariamente todos los que estamos acá tenemos que pasar. Amén. Sí o sí, Dios no se va a saltar el proceso. Amén. Por eso es que a veces, y a veces puede ser hasta crítico, ¿no? Cuando la pastora dice, tienes que volver a la escuela. Pero pastora, yo ya llevé la escuela, yo ya la sé, yala. Pero no es el yala, porque no es conocimiento lo que nosotros estamos buscando impartir. Es compartir e impartir el Evangelio en nuestros corazones y que éste dé fruto. ¿Por qué? Porque la palabra es la que va a producir el fruto en nuestras vidas. Entonces, Colosenses 2:2 dice, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno. Está hablando Pablo en Colosenses 2, verso 2, capítulo 2, verso 2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Para qué? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. 1 Timoteo 3:8. Y acá nos da un testimonio de Janes y de Jambres. Ellos dicen que resistieron a Moisés. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos también resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos, dice ahí, en la fe, a la fe. Yo decía réprobos, pero es réprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque son corruptos de entendimiento. Se rebelaron. En el caso 1 Corintios 14:15, y acá el apóstol Pablo habla, ¿no? Y ya vamos terminando, chicos. ¿Qué pues? ¿Oraré en el Espíritu? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero oraré también con el entendimiento. Cuando está hablando de orar en el entendimiento, no solamente se refiere a orar en el idioma en que habla, ¿no? Sino orás con propiedad, sabiendo lo que estás pidiendo, entendiendo las cosas conforme al plan de Dios. ¿Cantaré con el Espíritu? Amén. Pero cantaré también con Él. Por eso es que hay muchas letras, muchas canciones nos las hemos bajado, ¿no, Ángel? ¿Verdad, Cristian? ¿Por qué? Porque no son canciones bíblicas. Hay canciones que no le dan la gloria a Dios, sino que hablan de la carnalidad, de nuestra humanidad. Y tenemos que exaltar el nombre de Dios. Entonces cantaremos también con el entendimiento. Lucas 24:45. Jesús hizo esto con sus discípulos y es lo que va a hacer también cuando estemos en este nivel. Cuando pasemos de ser seguidores, cuando pasamos de ser simpatizantes y comenzamos a ser discípulos, el Señor, Lucas 24:45, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a abrir nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Porque Jesús nunca se presentó, Él nunca dijo yo soy el Mesías. Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar, dile si es Él o hay que esperar a otro. Mandó a decir, ¿verdad? Y Él dijo, yo soy. No, Él no dijo yo soy. Dile que los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados. ¿Qué le está mostrando? Él no le está mostrando las obras, ojo. Lo que le está mostrando es lo que la Escritura decía acerca del Mesías. Las señales que iban a seguir al Mesías. Entonces, el hombre que entiende busca a Dios. Amén. Y busca sus respuestas. Amén. No busca de Dios, como muchas veces nosotros lo hemos hecho. Y cuando hablo de Dios, tengo que ser un poco más afinado en eso. No significa que no busquemos a Dios, sino que a veces queremos, papá dame, ¿no? Papá dame. Dios siempre va a actuar de la forma correcta y perfecta sobre nosotros. Él conoce cada uno de nuestros anhelos. Él sabe qué darnos y qué no darnos. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. A Él nada se le escapa, aunque desde nuestro punto de vista humano, las cosas serían mejor como tú crees o como yo creo. Pero desde el punto de vista sobrenatural de Dios,
todo puede ser distinto en tu vida. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que tú necesitas. Acá no existe nadie de casualidad. Acá nadie se resbaló, uy, caí, ahora estoy en la iglesia. No, 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 no. Todos los que están acá, Dios los ha traído con un plan y con un propósito. Entonces, confiemos plenamente de que sus respuestas son perfectas. ¿Y qué hacemos? Gocémonos. Tener por sumo gozo. Gózate. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Molestarte? ¿Qué sacas? ¿Tu paz vale más o no? Pero cuando estamos en paz, porque ojo, Jesús no vino a traernos felicidad, Él vino a traernos paz. ¿Y qué es paz? Es tranquilidad en medio de la dificultad. Oye, pero tú estás hundido hasta en el lodo profundo y estás contento. Estoy vivo. Entonces debemos confiar y gozarnos en su gracia y tener la convicción y la certeza de que su poder, su palabra, su obra, en la medida en que añadimos entendimiento a nuestra vida, va a perfeccionar nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre.